Les damos la bienvenida a este intercambio sobre ciudadanía digital con enfoque de género que cuenta con la participación de la conferencista Georgina Stico y la colaboración de María Paz Durbano. Mi nombre es Patricia y junto a Verena realizaremos la moderación de esta actividad. Con Verena somos integrantes del equipo de Aprender Todos de Plan Ceibal. Este webinar surge en conjunto con la línea de ciudadanía digital y género y TIC en educación de Plan Ceibal y está dirigido a docentes, estudiantes de formación en educación y público interesado en la temática. Durante toda la actividad los invitamos a participar en el chat de YouTube, donde nos pueden contar desde dónde se conectan, así como compartir sus reflexiones y preguntas que acercaremos a nuestras invitadas. El webinar busca aportar una mirada reflexiva sobre el desarrollo de una ciudadanía digital responsable. Se compartirá un análisis desde la perspectiva de género, así como datos de investigaciones locales y regionales sobre la temática. Les contamos que Georgina es ingeniera en informática, magíster en relaciones internacionales con orientación en procesos de integración regional por la Universidad di Bologna. Es directora y cofundadora de la organización Grow Género y Trabajo y especialista en transversalización de género en organizaciones desde un enfoque interseccional. Ha colaborado en investigaciones y propuestas formativas con las organizaciones Chicosnet y Aula Abierta. María Paz Durbano es psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, diplomada en género por la Facultad de Filosofía y Letras, tiene una amplia trayectoria en programas de inserción y permanencia educativa. Participó de la gestión del Plan Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires, diseñando contenidos de inclusión de la tecnología en las aulas. Le damos paso a nuestras invitadas y les recordamos que al finalizar la exposición tendremos un espacio de preguntas. Bueno, buenísimo, un placer estar acá con ustedes. Denme un segundo que voy a compartir mi pantalla. Acá estamos. Ahí se ve, ¿no? Va, ahora se ve. Perfecto. Bueno, antes que nada es un placer estar acá y poder compartir este momento con ustedes y este espacio de reflexión. Como les contaban las chicas, vamos a estar hablando sobre ciudadanía digital, pero en el marco de la revolución industrial que estamos viviendo ahora, ¿no? Entender un poco cuáles son las discusiones que se están dando cuando estamos pensando en el impacto de la tecnología hoy, y en este sentido engancharlo ahí justamente con, bueno, desde qué lugar la ciudadanía digital y cómo la estamos trabajando y cómo se está trabajando también particularmente desde Uruguay, que considero que son como pioneros también en el tema y en la complejización del tema, se trabaja desde este punto de vista y qué impacto tiene también desde el género, porque es importante y clave hoy también mirarlo desde este lugar. Así que cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier comentario que lo vayan anotando sobre el chat, nosotros los vamos a ir levantando. Vamos a tener como unas media hora de exposición y después escuchamos y hacemos este espacio de ida y vuelta. Como les contaba las chicas, yo tengo este perfil bastante mezclado, ¿no? Empecé siendo ingeniera informática para después devenir no sé, especialista en temas de género, y uno de los temas que más me compete y que más me llama también a trabajar es en pensar justamente cómo desde la tecnología se están generando cambios y cuáles son esos cambios, ¿no? No podemos dudar hoy que vivimos en un mundo mediado por la tecnología, y si no lo pensábamos antes del 2020 con la pandemia y el aislamiento y todo y el impacto que tuvo en nuestras vidas, creo que no nos queda mucho hoy por decir, ¿no? ¿En qué sentido? Siempre, yo vengo trabajando en muchos ámbitos internacionales donde siempre estamos hablando sobre el futuro del trabajo, o estamos hablando sobre el futuro del trabajo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la tecnología cambia este trabajo? ¿Cuáles son estos trabajos nuevos o no que se van a surgir? Y de un día para el otro, las organizaciones se tuvieron que adaptar en todo esto. Pero lo interesante, y que me parece que vale la pena también para que nosotros repensemos, es que había, o se viene trabajando desde hace muchos años,
como una idea donde la tecnología de por sí, solamente por el hecho de existir, va a generar mayor desarrollo, va a producir una reducción de las diferencias y de las brechas sociales. Y creo que constantemente, y el año pasado también fue una gran evidencia de esto, de que de por sí solo esto no sucede, ¿no? Las tecnologías no vienen a generar mayor desarrollo, ni vienen a reducir las brechas sociales, porque el mundo en el que vivimos es un mundo más complejo, ¿no? Donde no podemos mirar simplemente desde el lugar donde estamos. ¿Qué quiero decir de mirar en el lugar desde donde estamos? Muchas veces pasa que quienes están diseñando las políticas públicas en relación a qué infraestructura es necesaria desarrollar, qué tipos de, pensando también dónde es que ponemos o no ponemos internet, qué tipo de contenidos promovemos hacer o no hacer, o cómo hacemos para acercar la tecnología a toda la población, se lo mira y se lo piensa desde el lugar donde estamos, desde la edad que tenemos, desde nuestro nivel socioeconómico, de si estamos también en una ciudad, ¿no? Lo pensamos desde donde estamos nosotros. Y en general no nos hacemos las preguntas que nos llevan a ver o a tratar de analizar quiénes son los que no están accediendo, ¿no? Quiénes son donde quizás por las decisiones que tomo, igual, aunque pareciera que estuviéramos cerca, nos estamos quedando muy lejos. Entonces, creo que es clave entender de que para poder trabajar en un mundo donde realmente la sociedad pueda aprovechar a full todas las oportunidades que ofrece la tecnología, tenemos que crear tecnologías y tenemos que crear una estructura que vaya hacia esa mirada, ¿no? Y es algo que hay que hacer a propósito, hay que hacer teniendo el ojo puesto en eso. Sino lo que está pasando justamente es que estamos viviendo una situación de discriminación. ¿Qué quiero decir? Donde simplemente por la manera en que hoy se están aplicando estas tecnologías y hoy las estamos utilizando, sea un dispositivo, como sea un contenido, como sea, por ejemplo, bueno, hoy que es clave el acceso a Internet, se excluye a aquella persona que no llega que no llega a ingresar, ¿no? No es que no incluya a todos, sino que se está discriminando. Tenemos que poder ser como muy conscientes que aquel que nos llega hoy está en una situación de desventaja eh, muy importante y porque no solamente afecta su trabajo hoy o afecta su estudio hoy, sino que le afecta también después en el mañana y cómo se va a ir desarrollando. Y esto en el marco de la Revolución 4.0, que tiene que ver con cómo o el impacto que tiene la inteligencia artificial en el mercado del trabajo, ¿no? Hay estas estimaciones hechas por la OECD y por el Foro Económico Mundial que estiman aproximadamente que se van a perder 7,1 millones de trabajos, y esto tiene que ver con trabajos que de alguna manera se relacionan a los alimentos, a la construcción o quizás al ámbito de la limpieza, versus, uy, esperen que me fui y no me tenía que ir, versus otros que se van a generar, que son 2,1 puntos nuevos trabajos, que tienen que ver con la informática, que tienen que ver con la matemática, que tienen que ver con la arquitectura y la ingeniería. Entonces, ante esta situación que vemos de desplazamiento de trabajos que entendemos que desaparecen y trabajos nuevos que surgen, tenemos que preguntarnos quiénes son los que desarrollan estos trabajos y quiénes son si los trabajos que van a desaparecer y quiénes son aquellas personas que son las que podrían llegar a aprovechar los nuevos trabajos que vayan a surgir, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de Canadá, que ya hace un par de años, cuando estábamos hablando, digo cuando estábamos hablando porque el 2020 creo que hizo un quiebre donde ya hablar del futuro del trabajo quedó como viejo porque el futuro del trabajo vino, ¿no? Nos llegó de un día para el otro, pero cuando se estaba hablando de este tema ya hace 2 o 3 años atrás, Canadá, por ejemplo, hizo un estudio poblacional donde analizó distintas variables que tenían que ver con la edad, que tenían que ver con el género, que tenían que ver con las etnias, para entender justamente qué tipos de trabajos se hacían y cómo podían o no afectar este futuro de trabajo, ¿no? Para entender también qué tipos, dónde había que hacer un upskilling, dónde tenían que hacer un reskilling. Obviamente que no todos los países van a ser afectados de la misma manera, porque es decir, hay una cuestión cultural muy fuerte. En uno de los ámbitos del W20 que se estaba discutiendo justamente sobre el futuro del trabajo, uno se encontraba con países como Japón, donde ellos planteaban que el cuidado es uno de los trabajos que se va a automatizar, ¿no? Y quizás si lo pensamos en nuestra cultura, no nos vamos a imaginar nunca automatizar el cuidado como trabajo. Ahora, ¿por qué es importante y nos parece clave, ya vamos entrándonos en estas diferencias de género,
entender esto es esta clave, porque también hay otros estudios que nos van indicando que, que estiman que si las mujeres se insertaran laboralmente en cada uno, en sus países, ¿no? En el mismo nivel que los varones, aumentaría el PBI del país entre un 11 y un 26%. Pero para las mujeres, poder insertarse laboralmente al mismo nivel que los varones, no más que ellos, sino exactamente al mismo nivel que los varones, implicaría que ellas pudieran estar haciendo determinados tipos de trabajos en los cuales hoy todavía nos están cubriendo, que muchos tienen que ver con esto de la tecnología. Entonces, si las mujeres no estamos llegando a este tipo de trabajos, rara vez, es decir, nos va a costar muchísimo como sociedad lograr este beneficio que es un beneficio para todos y para todas. Váyanme avisando si vamos bien y si me van escuchando, ¿eh? Y acá ya ahí les vamos a compartir un link ahí por el chat del canal de YouTube también, para hacerles también unas preguntas a ustedes, dos preguntas en particular que tienen que ver con si tenemos que pensar cuál es el impacto en la sociedad de que hoy estamos viviendo en un mundo mediado por la tecnología, con tecnologías que en general las hace un grupo determinado de personas, que en general la mayoría son varones, que en general la mayoría son cis, son heterosexuales y son blancos. Es decir, ¿qué impacto les parece que esto tiene en nuestra sociedad? Y por otro lado también, ¿quiénes son los que les parece que pueden aprovecharles estas oportunidades de desarrollo? ¿No? Bueno, obviamente algunos tips les estoy tirando, pero quiero como charlarlo con ustedes, a ver quiénes les parece que podrían o no aprovechar estas oportunidades de desarrollo. Salgo un segundo acá en mi pantalla para ir y compartir el Padlet, a ver si, avísenme si ya lo compartieron, si lo tienen por ahí. Solamente tienen que cliquear el signo más para ingresar. Avísenme si lo pudieron hacer. Ahí estamos pegando el link en el chat. Bueno, mientras están compartiendo el link, entonces voy repitiendo como un poco la pregunta, sí, que tiene que ver con si tenemos que pensar en quiénes son los que acceden a estas oportunidades, quiénes son, y si tenemos que pensar el impacto social que tiene que hoy vivamos con este tipo de tecnologías, cuáles son, ¿no? Así que ahí van apareciendo los jóvenes, como y quienes acceden. Lo de quiénes acceden creo que es clave también preguntárnoslo porque nos habla de, a nivel de personas y a nivel obviamente también de países, ¿no? Poder hacer uso de una tecnología como la inteligencia artificial, que es hoy de lo que se habla cuando estamos hablando de revolución industrial, hace que los países que estén más preparados también van a ser los que van a poder acceder a mayores recursos y van a ser los que puedan ir marcando también el camino, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Es decir, como estrategia de país, de entender cómo ir trabajando más en función de esto. Ahí aparece también la gente de más dinero, muy bien. A ver, alguien si quiere poner algo en relación al impacto social, si qué les parece que pueda llegar a pasar, o alguien más de con quién accede. Ahí están escribiendo. Aparecen más diferencias como impacto social, que esto me parece clave porque es justamente como lo interesante que tienen las tecnologías de por sí, ¿no? Son constructos socioculturales, en definitiva. Entonces, no es que por sí solos generan diferencias o no, sino tienen que ver con cómo fueron construidas, ¿no? Desde qué lugar, cómo era, cómo era esta estructura también de estereotipos de las personas que van creándolas, que sí, es decir, sin intención muchas veces por simplemente por ser sesgadas, como todos y todas que somos sesgadas, introducimos en estas tecnologías estos sesgos. Bueno, vuelvo a mi presentación, igual esto queda abierto, así que si alguien quiere ir agregando algo más, lo que podemos retomar al final. Igual ahí justo veo que están agregando algo. Dicen los que están más preparados, los que acceden a estudiar. Bueno, esto es clave, el que aparece en los que acceden a estudiar, ¿no? Porque obviamente los que acceden a estudiar son los que más oportunidades de desarrollo tienen. Y ahí va apareciendo otro impacto social que dice que es ahí espero que se termine de escribir y la leemos, ¿no? Y habla de que se invisibilizan
algunas, me imagino que será algunas situaciones o algunas características. Bueno, ahí fueron apareciendo otros más, así que aparece esto de que se... Ah, perfecto, esperen. Me parece muy, nada, muy súper interesante también que aparece acá como quien accede los más audaces, ¿no? Me lo voy a anotar porque el tema de la audacia no me parece para nada menor. Eh, hablan de la reproducción, como impacto social, la reproducción y ampliación de estereotipos. Aparece que clasifica a la gente en exitosos y los que no. Bueno, lo voy a anotar con esto sobre qué significa ser exitoso y qué no, ¿no? Hay una mayor brecha. Aparece quienes tienen acceso, bueno, el impacto social. Bueno, perfecto. Aparece posibilidad de formar nuevas redes entre entre los invisibilizados. Bueno, eso lo vamos a tomar, lo tomo, a ver, redes entre los invisibilizados, ¿no? Como algo positivo también que puede pasar. Vuelvo a la presentación y después, antes de terminar, volvemos acá por si alguien, si quieren sigan anotando, que después volvemos, ¿eh? Así que me parece también interesante. Si algo de lo que le estamos diciendo les inspira otra cosa que quieren agregar, van y la anotan y al final volvemos a este lado. En cuanto al impacto, que ustedes fueron poniendo el tema del el aumento de las brechas, fueron poniendo justamente esto de la invisibilización, la reproducción de estereotipos, ¿no? Hay múltiples ejemplos que hoy tenemos justamente de cómo a través de estas tecnologías, lamentablemente, se van invisibilizando determinados grupos, no se los tiene en cuenta porque no se los construye desde las preguntas necesarias, justamente, es decir, vivimos en un mundo como muy androcéntrico, ¿no? Muy centrado en el varón, y por lo tanto y como decíamos antes, muchas veces en un varón blanco. Entonces, al no ser tenido en cuenta otras diversidades, ni siquiera las mujeres son tenidas en cuenta, cuando se arman estas aplicaciones generan errores. Por ejemplo, como, este es un caso que ya tiene varios años, los primeros autos automáticos que necesitaban la voz para configurarlos y resulta que las mujeres cuando las querían configurar no podían porque no se reconocía el tono de las voces de las mujeres y la solución que tenía alguien, un técnico era andar y preguntarle, decirle a tu marido que lo configure, ¿no? Entonces no solamente se presuponía que la mujer tenía que estar casada, sino que tenía que estar casada con un varón. Eh, ya se ha hablado un montón sobre las asistentes de voz de los celulares, ¿no? De por qué las asistentes de la voz de los celulares eran voz de mujer, cómo eso también reforzaba un estereotipo de la mujer como haciendo tareas más operativas y aparte serviles. Y acá no solamente eso, sino, por ejemplo, quizás esto ya cambió, pero si no, después salgan y pruébenlo aquellos que tengan asistentes en sus celulares, a ver si se modificó. Pero habíamos hecho una prueba hace años, justo antes de la pandemia, donde le preguntamos al celular a dónde tenías que ir si te robaban, ¿no? Y te daba las comisarías más cercanas a la casa donde vos estabas, pero si le preguntabas al celular qué tenías que hacer si te habían violado, decía que no sabía, no entendía tu pregunta, ¿no? Entonces, ¿y por qué preguntamos eso? Porque la respuesta era exactamente igual o muy parecida a la de las comisarías, no es que era otro conjunto de datos. Y sin embargo, la pregunta ni siquiera existía dentro del ámbito de estos asistentes de voz. Hay múltiples ejemplos también de, por ejemplo, las aplicaciones y estos tienen que ver más con inteligencia artificial, ¿no? Para la selección de los currículums y cómo eso también van discriminando y generando otras discriminaciones. Es famoso el caso de Amazon que tenía un plan B, tuvo todo un proyecto que terminó desestimando porque el conjunto de datos con el que había entrenado a su sistema experto tenía que ver con su estructura actual. Y la estructura actual era una estructura donde la mayoría de las personas que trabajaban eran varones. Entonces, consecuentemente, este aplicativo lo que hacía era descartar los pocos currículums que ya había que tenían que ver con mujeres, los descartaba porque consideraba el sistema, por la información que tenía y con la cual había sido entrenado, que esos no iban a servir. Pero no tiene que ver solamente con la inteligencia artificial, sino que tiene que ver con cualquier tipo de aplicación que se desarrolle.
Hubo un caso acá, por ejemplo, en la Argentina, que se había hecho un sistema, se había digitalizado justamente la toma de turnos en los hospitales, y no se tomó el caso de las mujeres trans o los varones trans. Entonces, cuando un varón trans quería sacar un turno, no podía porque no se reconocía su DNI, ¿no? Entonces, esa persona, que esto es clave y que tenemos que entender, no podía acceder a un derecho como el derecho a la salud en las mismas condiciones que el resto de las personas que no fueran trans, ¿no? Y esto no solo, lo pone en una mayor situación de vulnerabilidad. Y esto lo hemos repetido en miles y miles de casos, ¿no? Acceder a un sistema, al sistema financiero, acceder a un sistema educativo, cómo se viene y se viene repitiendo. Ahora, yo me voy copando, así que voy a tratar de ir más rápido. Para ver quiénes son los que acceden, que ustedes fueran poniendo los jóvenes, los que estudian, los que son más audaces, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar el enfoque de capacidades de Amartya Sen, donde este enfoque lo divide, es un enfoque que yo lo simplifico, pero en 3 pasos, ¿no? Amartya Sen habla de, por un lado, hacernos la pregunta de quiénes son los que acceden a los recursos, ¿no? Por otro lado, hace la pregunta sobre quiénes son los que saben usar esos recursos, que tiene que ver con estas capacidades que se desarrollan. Y por otro lado, está esta pregunta de la libertad, ¿no? ¿Quiénes son las personas que tienen la libertad de usar esos recursos, de aplicar esas capacidades? Es decir, yo puedo tener acceso, puedo saber cómo hacerlo, pero puedo no tener la libertad de hacerlo. Y en un ratito vamos a hablar sobre ese tema. En el caso del acceso, tenemos que pensarlo el acceso como una cuestión súper amplia. Tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con el costo de los dispositivos, tiene que ver con el contenido, que haya contenido obviamente desarrollado por estas personas, y obviamente factores que impactan tienen que ver con la brecha salarial, en el caso de las mujeres y los varones. Si pensamos en los jóvenes como quiénes son los que acceden, bueno, podrían llegar a acceder porque tienen una edad por la cual nosotros asumimos que están más incluidos porque están en la escuela, pero no tienen dinero para acceder a determinado tipo de contenido o a determinado tipo de dispositivos. Su relación con la tecnología está mediada por adultos. Los adultos que son la familia y los adultos que son las personas adultas que somos los docentes. Y acá me gusta mucho un concepto que lo desarrolló la CEPAL en relación a cómo podemos pensar en las categorías de personas que están incluidas o no, ¿no? Sabemos que la categoría de nativos digitales no es una categoría que nos sirve porque no es que por haber nacido en determinado momento histórico accedemos a la tecnología de la misma manera o tenemos todos los mismos conocimientos. Y por eso me parece esta forma en que ellos lo desarrollaban que tenía que ver con personas excluidas e info incluidas. Es decir, en una misma ciudad vos podés tener justamente grupos de personas que estén incluidas y grupos de personas que estén excluidas. ¿Por qué? Porque no llega internet a donde están, porque quizás no tengan la plata tampoco para acceder a los dispositivos necesarios para acceder o conectarse a internet, o para poder desarrollar cualquier otro tipo de tecnología o hacer uso de esa tecnología, ¿no? Entonces, digo, este enfoque nos permite preguntarnos siempre quién es el que o quiénes son las personas que tienen determinado acceso. Vamos a un caso mundial y después al caso particular de Uruguay para que tengan algunos datos, ¿no? Donde se estima que en el mundo hay un 12% menos de mujeres y un 26% menos también de mujeres que acceden en relación a los varones, ¿no? Que acceden a un celular o que acceden a internet. En América Latina esto es mínima la diferencia, es de un 2 o un 4%. Fíjense, acá tenemos datos que es de la encuesta del uso de las tecnologías y la información de Uruguay de 2019, que los datos que siguen también es de la misma encuesta, donde vemos que en particular entre varones y mujeres pareciera que no hubiera mucha diferencia, ¿no? Entre los que acceden a Internet desde el hogar es casi un 1% de diferencia, y los que acceden a Internet desde movimiento sería como un celular, es un 5%. Lo que sí es interesante en este estudio, por ejemplo, es que muestra los datos mujer-varón como siempre como una categoría, después lo separa por edad y después lo separa por quintil o por ser interior o no del país. Esperen que yo mientras tanto voy chequeando la hora. Y ahí vemos, por ejemplo, uno de los datos donde se ve mayor diferencia tiene que ver con los quintiles, ¿no? El quintil de menos recursos y el de menos ingresos justamente es el que más diferencia tiene en relación a los otros quintiles en cómo accede a Internet, es decir, que accede menos, sea desde el hogar o sea desde el movimiento. Fíjense ahí, el color rojo es el de la banda ancha fija y el conexión a Internet sería la diferencia tiene que ver con el uso o no del celular. Que esto es así en general por todos lados porque la banda fija suele ser como mucho más cara de acceder. Lástima que no tenemos cruzados estos datos por género, ¿no? Y entender si en este quintil quiénes son
esas personas también, y si impacta el género en función de los quintiles. ¿Qué peso tiene? Por eso nos parece tan clave sumar, decimos, a cualquier pregunta que nos hagamos una mirada más interseccional, donde no solamente miremos justamente los quintilos o miremos el género, sino miremos este cruce entre varias variables que nos va a dar una mayor información. ¿Por qué? Porque también nos vamos a encontrar que aún, por ejemplo, en un mismo hogar donde pueda haber o no, se pueda llegar o no a haber determinada tecnología, el uso que se tiene de esa tecnología, la verdad es que tiene mucho que ver también con una construcción cultural, a quién se le da ese aparato. Quiero decir, el mismo aparato quizás tiene prioridad el hombre de la casa porque está trabajando afuera, o tiene prioridad un hijo porque estudia, y en definitiva la mujer siempre queda, es decir, puede ser que acceda a Internet, pero nunca termine de usar ese aparato. Por eso este enfoque, estas dos preguntas nos parece clave como para aquellos que tengan que después estar pensando en quiénes son los que acceden, nunca dejar de pensar desde este lugar, ¿no? A veces nos saltan los jóvenes porque pensamos que son los que los tienen más cerca, pero no, porque, es decir, sí, la usan más, pero la usan más, recuerden, porque está mediado por otro. Es decir, si cruzamos la juventud con los quintiles también de ingresos en función de los hogares que están, vamos a encontrar estas diferencias. Si vamos al tema de las capacidades, que tiene que ver con quiénes son los que saben, ¿no? Que es muy difícil de reconocer el saber. Acá me parecía muy interesante porque también hubo otro estudio del gobierno de Uruguay en el 2020 sobre los conocimientos digitales y donde trabajaba con estas variables, ¿no? La pregunta que hacían en esta encuesta era si vos tenías un uso transaccional, y eso significaba si diariamente hacías transacciones bancarias decir, sea desde la web o desde una aplicación, si tenías actitud actitudinal, es decir, como alguna vez en 3 meses por ahí te hacías algún tipo de transacción o sabías cómo se hacía aunque no lo hicieras muy seguido. Después estaban los inseguros, los que no las hacían, es decir, usaban internet pero no las hacían, y después estaban los que no eran usuarios. Ahora sí que ya empezamos a ver que hay una diferencia entre las mujeres y los varones, donde vemos que la brecha entre los inseguros, mujeres y varones, es del 22%, ¿sí? Es decir, las mujeres deberían aumentar un 22% más para estar, o disminuir, perdón, un 22% para estar al mismo nivel que los varones. Y empecemos a preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienen mayor nivel de inseguridad cuando estamos pensando en este tipo de transacciones? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos aprendiendo a usar esta tecnología que en definitiva, en esta foto que tenemos acá, que ya son de mujeres y varones adultos, vemos una diferencia en función a cómo se sienten al usar una aplicación? Y la seguridad, digo, es todo, y lo unía con esto que ustedes traían del ser audaces, ¿no? Del animarse, del riesgo que uno toma cuando tiene que hacer uso, tiene que interactuar con la tecnología en general. Y qué importante es, ¿no? No tener, es decir, tener esa confianza para usar las aplicaciones al máximo y usar las oportunidades que se nos presenten. Porque tiene que ver con nuestra vida, porque tiene que ver con el día a día, tiene que ver hoy con mejorar de la manera en que estamos haciendo las cosas, y en definitiva cada vez más va a ser poder acceder a determinados derechos. Que las mujeres sientan mayor inseguridad es algo que tenemos que trabajar y que tenemos que poder como identificar de por qué sucede para reducirlo. En otro de los estudios, que es la primera encuesta que les contaba, también hacían, acá no me quedó bien el gráfico, después se los voy a pasar bien, pero justamente preguntaba sobre distintos tipos de usos, ¿no? Si el color azul es el uso diario que se hace del Internet, el verde tenía que ver con las habilidades que sentimos que tenemos, y el violeta tenía que ver con el uso o no del email. Y en este caso estaban representados también por quintiles, entonces había ahí diferencia en relación a los quintiles. Después les voy a pasar el gráfico correcto para que se pueda leer. Y decíamos acá, los primeros dos tenían que ver con géneros, los otros dos también tenían que ver con la edad, y después está en el quintil más alto y más bajo de ingresos. Se me fue, no me había dado cuenta acá las referencias. Acá lo interesante es que en general, si se comparaba, acá donde está el número 2 vendrían a ser las mujeres, siempre van a ver que es como un poquito más bajo que los varones en relación a si se sienten que tienen habilidades o no, era todo un conjunto de habilidades, o si usan como más Internet. No es que no sepan, que las mujeres sepan menos que los varones,
sino también acá una reflexión que hace el estudio que me parece muy interesante, es también preguntarnos por qué muchas veces las mujeres subvaloramos los conocimientos que tenemos. O los varones los sobrevaloran o nosotros los subvaloramos. Y esto muchas veces hace que esa percepción, porque no es que estamos tomándoles unas pruebas para ver realmente si tienen o no tienen los conocimientos, sino que en definitiva es esto, es la propia percepción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa propia percepción? Y esa pregunta se las dejo abierta. Y yo quería llegar a esta de la libertad, que ahora vamos a seguir desarrollando, porque la libertad se refiere no solamente al que viva en una sociedad donde me dejen hacer uso de las tecnologías, es decir, nosotros sabemos que podemos, es decir, que no hay una ley que no nos permite, una ley social que no nos permite usarlas o no nos permite usarlas, pero sí existen otras condiciones que nos limitan, y es importante que empecemos a verlas. Una tiene que ver los roles dentro de la familia, como les contaba el caso anterior, es decir, cómo dentro de los distintos grupos familiares se decide quién es el que tiene prioridad para usar o no un determinado dispositivo. Otro, les quería contar, por ejemplo, un caso que pasó en Buenos Aires hace muy poco, fue en el 2019, para que vean el impacto que tienen las decisiones que hacemos en la escuela en todo sentido y ahí más adelante, ¿no? Este es un libro que se llama La larga historia de la princesa Melisandra, que se había repartido en todas las escuelas públicas, en todos los tercer grados, así que son los chiquitos que tienen entre 8 y 9 años, que era para hacer un análisis de lectura, ¿no? Todos los chicos iban a leer el mismo libro, iban a analizar los mismos personajes para después poder pasar una prueba. Ahora, este libro en particular, que es un libro escrito a principios del siglo XX, continuamente muestra un rey que tiene una hija, y este rey que le encantan las matemáticas, que le encanta resolver problemas, y que, bueno, quiere resolver un problema que tiene su hija. Y para resolverlo, ¿qué hace? No tiene la mejor idea que llamar a otros príncipes que, como a él, le gusten los problemas matemáticos. Nunca a la princesa se le pregunta qué quiere, qué necesita, ni se la escucha en esta participación. Entonces, continuamente en el libro se está como construyendo esta idea que resolver problemas es un tema de varones, ¿no? Y lo interesante es que no está ni en el libro, ni estaba en la pauta, ni en la guía para los docentes trabajar esta temática. Entonces, los chicos y las chicas leyeron este libro, pasaron y nadie les preguntó o les dio la oportunidad de considerar o problematizar por qué algo escrito hace 100 años tenía este rol de las mujeres, ¿no? No es que, es decir, no vamos a criticar un libro escrito hace 100 años, pero sí hoy hay que problematizarlo, ¿no? Y eso no es justamente lo que haya pasado. ¿Y cuánto nos pasa también? Y acá pongo el ejemplo de LinkedIn. Esto fue algo que pasó el año pasado, donde una persona pone este mensaje que dice: estimados, comprendan que si las señoritas LinkedIn estuvieran buscando pareja, estarían en Tinder y no en LinkedIn. Y sin embargo, bueno, recibió miles y miles, ahí me voy adelantando, recibió miles y miles de quejas. Esto es solamente el puntapié para lo que nosotros llamamos, lamentablemente, los mensajes de odio, ¿no? De cuánto, esperen que se trabó ahí la presentación que quiero avanzar y no puedo, de cuántos mensajes hoy, no solamente las adolescentes, sino también las personas adultas y sobre todo las mujeres activistas, reciben continuamente quejas, ¿no? No solamente quejas, sino críticas y agresiones en función de aquello que dicen, a veces ni siquiera lo que dicen es por el solo hecho de existir. En un estudio que hizo una organización que se llama Comunicar e Igualdad en la Argentina, justamente veía que el 100% de las activistas que analizaron en Latinoamérica habían recibido violencia, y el 50% simplemente redujo su participación por este impacto, ¿no? Y otro estudio de la UNESCO también en relación a lo mismo muestra cómo hay un 28% de mujeres que deciden directamente reducir su presencia en línea por estos mensajes. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en relación a todo esto? Es decir, toda esta estructura de desigualdades que vemos que se van generando tienen que ver justamente con estereotipos y mandatos que tenemos todos y todas en relación a nuestras culturas, y que es necesaria, por eso tomo lo que también alguien había puesto en los mensajes, es necesario revisarlos y es necesario entender que lo que digamos tiene un impacto, ¿no? Y en este sentido nos parece clave, y sobre todo cuando se está pensando la ciudadanía digital, desde la manera en que se la está desarrollando, acá tomo parte de lo que se decía el grupo de, no va a salir el título, ¿no? El grupo que está pensando sobre ciudadanía digital en Uruguay, cuando
lo divide en tres pilares, ¿no? Hablar el de la inclusión digital como el acceso universal es hablar del acceso, como lo estamos pensando, este acceso más amplio, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que hace al acceso a la tecnología. Hablar del capital cultural, que tiene que ver con esto de las actitudes, los conocimientos y las habilidades, habla justamente de este enfoque de capacidades, ¿no? Decir, bueno, no es solamente acceder a un dispositivo o acceder a una aplicación o acceder a una plataforma, sino es saber usarla y sentirnos seguros al momento de usarla, ¿no? A eso va ese capital cultural, de tener esa seguridad y esa confianza de que vamos a tener las habilidades para usarlas. Y después, no es para nada menor, y que es sumamente importante, tiene que ver con esto de la cultura democrática, ¿no? Y a esto lo asociamos dentro del enfoque de Amartya Sen a la libertad. La libertad y en relación a esta cultura democrática que tiene que ver con el respeto a la diversidad cultural, que tiene que ver el respeto a los distintos puntos de vista y opiniones, a entender, porque va de dos vías, por un lado que uno tiene y puede participar, pero por otro lado que tiene que ser muy cuidadoso en la manera que participa y cómo participa, ¿no? Es decir, cómo tengo que cuidar yo también mi mensaje en relación a otros, que no los tengo que agredir y cómo me tengo que trabajar en este mundo digital. En particular, ahora les comparto algunos datos de Kids Online, del informe UNICEF de Uruguay del año 2019, donde se veían que, fíjense que también no hay mucha diferencia, el 76% de los varones y el 74% de las mujeres entre 9 y 17 años acceden siempre o mucho a Internet. La única diferencia que veíamos acá tenía que ver con qué dispositivos a través del que estaban accediendo, y acá vemos justamente que hay una cuestión de género de cómo los varones, en mayor medida que las mujeres, acceden a través de una consola o acceden a través de una tablet, ¿no? Después, es decir, esas diferencias entre el celular y la laptop digamos, se trabajan desde la consola. Cuando estamos pensando en la capacidad, en esto que tiene que ver con qué es lo que saben hacer o donde dicen o se perciben mejores, fíjense cómo los varones sienten que se manejan mejor para hacer tareas como comprar o pagar aplicaciones por internet, tienen 10 puntos porcentuales de diferencia con las mujeres, o editar o hacer cambios de contenidos en terceros. Esto me quería detener un momento porque justamente se relaciona con lo que vimos anteriormente, ¿no? Cómo las personas adultas se sienten más inseguras para hacer transacciones bancarias, y vemos que los jóvenes ya tienen una diferencia de cómo lo están usando, ¿no? Entonces ahí es como decir, bueno, a ver qué es lo que nos falta hacer para que las chicas también sientan la misma confianza y vayan teniendo la misma habilidad. Y finalmente, me queda un minuto y ahí ya termino y abrimos a las preguntas, el tema de que las mujeres se sienten más seguras para manejar su privacidad. Que podría ser una buena noticia si pensamos en, bueno, todos los riesgos que hay, pero ahora vamos un segundo a esto de la libertad, pero por otro lado también nos hace preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué son ellas las que tienen que desarrollar esa capacidad de manejar su privacidad en lugar de manejar otras capacidades como puede ser la de comprar aplicaciones o usar hacer otro tipo de uso de las redes, ¿no? Pero en definitiva terminan siendo las másters de la privacidad. Obviamente tiene que ver con este concepto de libertad que veíamos hablando, entonces, que esto me parece interesante. También del informe de Kids Online, donde se va viendo que el 55% de las chicas entre 9 y 17 años no se sienten seguras en Internet. El porcentaje de los varones también es bastante alto, es un 46%, ¿no? Entonces, obviamente, que este no sentirse seguros es lo que hace que se desarrollen más o conozcan más las maneras de cuidarse y de cómo manejar su privacidad. Y después otro dato que es bastante interesante, que dentro de esta misma encuesta que hizo en este caso UNICEF, que tanto el 11% de los varones como el 16% de las mujeres indicaron o afirmaron ellos haber lastimado o maltratado a alguien online, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos falta para seguir trabajando en esta cultura democrática, ¿no? Y en este concepto de la libertad, de que no es solamente yo que puedo hacer, sino también cómo dejo que otros hagan. Y para cerrar, quería tomar una de las cosas que ustedes dijeron como impacto, ¿no? Esto de generar redes entre los invisibilizados, como un tema que estimo yo, por lo menos, o lo leo también desde ese lugar, que tiene que ver con las redes. Es decir, las redes dieron esa posibilidad de que los grupos que no tenían lugar en otros espacios pudieran agruparse y pudieran empezar a tener una identidad y poder hacer también como abogacía de sus propios derechos. Y sin embargo, hoy estamos en un momento donde el nivel de agresión
que quizás estos grupos ahora que lograron unirse y lograron poder empezar a luchar por sus derechos, ven ese espacio vulnerado porque continuamente terminan siendo víctimas de violencia online y digital, ¿no? Y esto habla, bueno, de cuánto camino nos queda todavía por recorrer para que realmente ese uso o esta ciudadanía digital sea completa, ¿no? Es decir, no puede existir si alguien tiene miedo y alguien se siente inseguro de hablar, de dar su opinión o simplemente de estar en estas redes. Con esto dejo de compartir la pantalla un segundo para mirarlas y ver como si tenemos preguntas o comentarios que quieran compartir. Gracias, Georgina. Súper interesante tu propuesta. Nos llegan comentarios agradeciendo y valorando muchísimo los aportes que estás haciendo. Si te parece, leo algunas de las preguntas y así de repente leo más de una para que puedan organizarse para contestarlas. Nos plantean, bueno, muy interesantes todos los datos presentados y consultan desde el lugar de educadores qué acciones o estrategias se pueden promover para lograr un uso más equitativo de las tecnologías. Bueno, nos consultan pensando en los entornos digitales en los que habitamos, como problemáticas como el ciberbullying o la difusión de imágenes íntimas sin permiso está vinculada a la violencia de género. Y en relación al rol de educadores, consultan también por recursos para trabajar con jóvenes. Dale, bueno, voy primero con la de los educadores, ¿no? Y vos, cualquier cosa también saltá, ¿eh? A ver, los y las educadores creo que tienen un rol privilegiado hoy para trabajar en la promoción de esta ciudadanía digital, ¿no? Digo un rol privilegiado porque están en contacto con los chicos y las chicas, porque tienen, es decir, está esa posibilidad de generar como hoy una realidad diferente y quizás un futuro también mejor más adelante. Y en ese sentido creo que es clave siempre estar atentos en entender qué es lo que está pasando en el aula, sea el aula donde sea que estemos, ¿no? Quiénes son los que contestan, quiénes son los que responden, cómo son los que se usan, a quiénes le damos la palabra. A veces cosas que no tienen que ver exactamente con lo digital, pero que tienen que ver con las actitudes que tienen los chicos y las chicas en el aula, es lo que nos puede dar una pauta de cómo podemos trabajar otros temas. Es decir, algo tan sencillo como poder escuchar, no hablar arriba del otro, son pautas que después las podemos llevar y traspolar dentro de lo digital. Recuerdo hace mucho tiempo, ¿no? Que por ejemplo se había hecho un estudio, esto fue en Chile ya hace varios años, donde se analizaba los docentes a quién le daban la palabra en el aula, ¿no? Sobre todo en los grados más chiquitos. Y bueno, salía que 10-1 la palabra se la daban a un varón. ¿Y por qué la palabra se la dan más veces, repetidas veces a un varón que a una chica? No es porque las chicas no levantaran la mano, sino porque los varones gritaban más fuerte. Entonces, bueno, nosotros también como docentes preguntarnos y como educadores qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿A quién le estamos dando la palabra? ¿Estamos haciendo circular esa palabra para escuchar todas las voces, ¿no? O a veces caemos en esto de, bueno, al que más levanta la voz, o al que más veces insista, o al que sabemos que va a tener la respuesta correcta, le damos la voz. Entonces, creo que en ese sentido, el estar atentos a quienes motivamos, en cómo promovemos, en no caer en nuestros propios estereotipos cuando nos estamos refiriendo a los y las alumnas es clave, ¿no? En no asumir que por ser varón o por ser mujer le va a gustar algo o le va a dejar de gustar algo y que eso nos sorprenda. Después, en cuanto a la otra pregunta que tiene que ver con lo del ciberbullying y con lo de lo de compartir fotos que no fueron consentidas, a ver, es clave. El ciberbullying, hasta los últimos datos que yo tenía, era bastante parejo quiénes eran las víctimas del ciberbullying, ¿no? De varones y mujeres. Hay que ver los nuevos números, a ver eso cómo da. Es un tema muy complejo, porque también se da que en general los que hacen bullying online también son víctimas de bullying a veces dentro mismo del aula. Es muy complejo de trabajar. Y creo que en este sentido es clave seguir trabajando con esto
bueno, que dentro de la ciudadanía digital se habla desde la libertad, desde esa cultura democrática del respeto, ¿no? De poder darles, creo que lo que nos falta es darles herramientas a los y las adolescentes, a los chicos y las chicas, para que puedan resolver sus problemas de otra manera, ¿no? De que no tengan que ir desde ese nivel de violencia y que puedan asumir también una responsabilidad cuando han hecho realizado una agresión de este tipo, porque también creo que ahí hay un problema, como creo como adultos, que no le terminamos de encontrar la vuelta de cómo hacerlos responsables de lo que están haciendo, ¿no? Es que esto no es para nada menor, que esto tiene un impacto grande y que no hay que dejar pasar ningún comentario, ningún comentario. Al primer al primer comentario que alguien que vemos, que conocemos, que tiene que ver con un comentario violento, hay que actuar. Ahí yo sí, perdón, te quiero sumar algo que me parece interesante acá. En relación a lo que decías de los datos del ciberbullying, aunque es parejo en relación a la cantidad de personas, de chicos y de chicas que reciben bullying, donde sí hay una diferenciación importantísima, tiene que ver justamente con la agresión más relacionada a lo sexual, que es la difusión de imágenes íntimas o de la denigración por cuestiones de género, porque acá la pregunta también hacía referencia al tema de la violencia de género. Ahí sí se marca una diferencia muy importante y el ciberbullying o las plataformas digitales se están convirtiendo también en un espacio donde la violencia y la agresión sexual están siendo muy potenciadas, especialmente en niños y adolescentes, por lo cual hay que tener como un cuidado extra de poder trabajar esa temática dentro de lo que es la educación sexual integral, que sé que Uruguay también la tiene dentro de su legislación y dentro de su forma de trabajo. Entonces, bueno, incluirla dentro de lo que es la educación sexual integral en el aula para poder prevenir ese tipo de situaciones. Y una cosa más en relación al bullying o al ciberbullying, uno de los estudios que se está trabajando en cómo cortar un poco, porque lo que pasó también con el ciberbullying es que tomó como una magnitud enorme en muy poco tiempo y las personas adultas no tenemos mucha referencia de cómo trabajarlo o cómo abarcarlo en el aula, tiene que ver con el rol del reproductor. Porque el problema con el ciberbullying es el tema de la escalada, de que son cuestiones que es un comentario que es una persona y se reproduce múltiples veces y eso hace que el acoso sea como muy masivo para la persona que lo recibe, porque vienen como en muchas direcciones. Entonces, trabajar el rol del reproductor, no solamente de la persona que ejerce la violencia, sino también de las personas que desde su lugar más pasivo la reproducen o la dejan pasar, es súper importante para ustedes como docentes poder abarcarlo en el aula. Ahí hago hincapié en esto que decía Paz del que tiene el rol pasivo, ¿no? Porque quizás uno lo ve... No es tan pasivo. Claro, no es pasivo, para nada pasivo, ¿no? Justamente, es ese de que se siente que no está involucrado porque yo no lo puse en comentario y tampoco lo comparto, pero lo veo, ¿no? Uh-huh. Lo veo y no lo detengo, lo veo y no digo nada. Entonces creo que acá es muy importante trabajar en esta responsabilidad compartida que tenemos todas y todas en esta, porque lo interesante del ciberbullying y del bullying también en general, digo, es decir, se ve, no está puerta cerrada, es decir, los chicos, es decir, es masivo, ¿no? Entonces, por un lado es nosotros como adultos dónde es que no estamos ahí, ¿no? Y por otro lado es darles a ellos también herramientas para que sepan que eso no está bien y que se tiene que detener. Vos podés no estar de acuerdo con la persona que está haciendo determinado mensaje, pero eso igual, la violencia nunca es la respuesta. Y como decía, ahí solamente agrego lo que estaba diciendo Paz sobre el tema de la violencia de género y cómo repercute tanto en relación a la difusión de imágenes íntimas, ¿no? Y ahora nos van pasando las siguientes consultas. Es que pensemos, cuando estamos hablando de la violencia de género, que siempre hay una cuestión de poder. Hay alguien que está demostrando que tiene más poder, que tiene sumisión. Y es decir, bueno, históricamente la manera de ejercer el poder hacia las mujeres tiene que ver con mostrar que hay como un poderío sexual, ¿no? Entonces, esta humillación que se hace a la mujer desde ese lugar tiene que ver justamente directamente con una concepción que tenemos sobre los roles de género que todavía nos queda muchísimo por deconstruir. Bien, gracias a ambas. Vamos con algunas preguntas más que nos están llegando. Consultan qué políticas públicas les parece clave y en particular en relación a política educativa. Y otra consulta que plantea, bueno, además de los espacios educativos,
quiénes más deberían sumarse a la reflexión y a estas propuestas de cambio, y mencionan, bueno, por ejemplo, empresas, la prensa, bueno, quiénes más podrían sumarse, y bueno, tal vez por ahí. Mira, voy por la última primero, sobre quiénes más deberían sumarse, porque en un momento lo quería decir y después dije, no, no, hoy me quedo en lo educativo. Em, pero es que las empresas se tienen que sumar. Es decir, no, hay un informe que hizo, iba a decir Toxic, en realidad hizo Amnesty Internacional que se llama Toxic Twitter, sí, Toxic Twitter, después les paso el link, ¿no? Pero donde, digamos, es decir, pensemos en las redes sociales como espacios donde estamos, como por ahí veíamos los mensajes, ¿no? Que espacios que habitamos, no pueden estar afuera de esta conversación, tienen que estar adentro de esta conversación. Todos los espacios de plataformas que haya intercambio tienen que ser parte de esta conversación. Por un lado, por el lado de la violencia, ¿no? Obviamente. Y por el otro, tienen que estar en relación bueno, la discusión hoy que se da a nivel internacional habla de la ética, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo todo lo que hacemos es decir, tiene que ser pensando en una sociedad equitativa, tiene que estar pensando en que no se permita que discrimine. Entonces, esa es una discusión que hoy está y que tenemos que sumarnos también todos y todas. Tenemos que sumarnos nosotros como educadores también a estas conversaciones que todavía no nos llegaron tanto, pero que tienen que llegar y que es necesario tenerlas, ¿no? Para justamente no seguir replicando y reforzando estereotipos. Los medios de comunicación son claves acá también. Por ejemplo, en el estudio que hizo Comunicar Igualdad sobre los mensajes de odio que habían recibido las activistas feministas, y bueno, justo antes de empezar estábamos viendo con Paz que uno de los casos trabajados era de Felia Fernández, que no sé si la conocen, es una legisladora acá en Argentina, muy joven, la más joven, creo que de América Latina, y que, bueno, el año pasado era parte del estudio porque era una de las activistas feministas con mayor cantidad de seguidores, la segunda en la región, y cerró su cuenta de Twitter hace una semana, ¿no? Por el nivel de mensajes, de agresiones que recibía, como algo que ella no podía tolerar, no podía sostener, y termina tomando la decisión de cerrar su cuenta. Las activistas, el 100% de las activistas que participaron de este estudio, todas coincidieron que los medios de comunicación tienen un rol bastante negativo porque son los que refuerzan los mensajes de odio, ¿no? Son el no poder detener este mensaje y no tomar una posición, o a veces sí tomar una posición que es la de justificar o simplemente mostrar la situación, ¿no? Mostrar estos casos y no, digo, nombrarlos sin juzgarlos y tomar posición. Entonces, a mí me llamó mucho la atención de que todas, y que coincido, ¿no? Que resaltaran que el medio de comunicación tiene un rol clave y que hoy no lo está tomando, no solamente lo está tomando, sino es súper negativo el rol que toma. Sí. En cuanto a las políticas públicas en relación a educación, a ver, educación sexual integral es clave y entenderla de una manera comprensiva, integral y transversal, ¿no? Yo recuerdo, digo, este ejemplo que les conté hoy del cuento que salió en Ciudad de Buenos Aires, a mí me tocó muy de cerca porque lo leyó mi hija, ¿no? Entonces, es decir, el cuento llegó a mi casa y llegó a través de ciertas quejas que mi hija tenía sobre las cosas que estaban hablando y que a ella no le cerraban, y tenía 9 años y no le cerraba. Y bueno, nada, y demandó tener una conversación con la docente para tratar de explicarle a la docente, bueno, esto que hoy no hablamos nosotros, pero que puede ser parte de otra conversación, que tiene que ver con cómo las chicas y los chicos, sobre todo en las edades más entre los 6 y 10 años, van constituyendo su identidad y esta relación con las capacidades, ¿no? A qué se sienten capaces que son y que no. Y que en esta sociedad en la que vivimos aún hoy, las chicas a partir de los 6 años sienten que son menos inteligentes que los varones. ¿Por qué? Por los mensajes que les damos los adultos, por los mensajes que reciben del exterior, de los libros que leen, absolutamente todo. Y ese libro cayó justo en una edad donde la crítica, donde le están diciendo a las chicas que ese no es su lugar. Opinar no es su lugar, resolver problemas no es su lugar. Entonces, es necesaria esa educación sexual integral para todos, que entenderla que es válida para todas las materias, y que lo que uno ve en literatura afecta lo que pasa en tecnología. La confianza en sí mismos afecta absolutamente en todos los ámbitos. Entonces, esto tiene que ser una mirada de los educadores, también pensando de esa forma integral, y que obviamente los que piensan las políticas públicas tienen que tener en claro de qué es lo que está pasando, porque
mientras más, ¿cómo podemos decir?, rígidas sean estas políticas y menos se adapten a los contextos que estamos viviendo, menos soluciones tenemos después para darles y menos respuestas a los chicos hoy, ¿no? Decir, bueno, a ver cómo trabajamos no solamente el aspecto de la ciudadanía digital para que puedan aprovechar y tener las capacidades, sino también para generar un entorno que sea realmente libre, ¿no? Y donde todos se sientan seguros de participar y no tengan estos temores. Sí. Bien. Ahí hay una última consulta. Sí, bueno, nos llegan comentarios también que agradecen. No te escucho, estás muteada. Ahí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, bueno, nos agradecen por el chat la explicación clara y los conceptos muy claros. Y también nos llega una reflexión que dice, bueno, me pregunto qué efectos está teniendo la pandemia en esta realidad que estamos y en este tema que estamos planteando ahora, que sin duda de alguna forma está afectando también nuestro vínculo con la tecnología. Y bueno, si podemos acercar alguna reflexión en relación a las brechas de acceso y de uso que se estuvieron compartiendo. Mira, a ver, yo creo que la pandemia, el aislamiento nos está dejando múltiples lecciones, ¿no? Por un lado tiene con esto de, nada, se asumen desde los gobiernos de que todo el mundo está conectado y entonces, no sé, pasamos la educación toda digital, pasamos las ayudas sociales a lo digital, pasamos, ¿no? Y resulta que después te encontrás que tenés una parte de la población que no accede a Internet o que accede a Internet y no tiene dispositivos, ¿no? De repente, no sé, tenés que organizar 3 clases y en un hogar hay un solo dispositivo que puede ser una compu o un celular y vos tenés 3 chicos. ¿Quién accede? ¿A quién le doy? ¿No? Bueno, esas preguntas son las que van demostrando que no hay una mirada interseccional a la hora de pensar esa infraestructura. Es decir, no es solamente darles internet. ¿Tenés idea de qué es lo que pasa en esos hogares? Bueno, esto entiendo que en Uruguay ha sido quizás menos crítico que en Argentina, porque el plan Ceibal tiene muchísimos años y en Argentina son planes que empezaron, se cortaron, entonces, como, no sé, como, bueno, Conectar Igualdad o el plan Sarmiento, qué sé yo, ¿no? Donde eso lo vimos muy presente. Pero entonces, esta pregunta fue clave. La otra también creo que es clave y que nos quedó muy, bueno, con Paz en particular lo trabajamos mucho y lo discutimos mucho entre nosotras, esto de los límites, ¿no? En la pandemia se fueron los límites, me vuelvo a los niños y los adolescentes en relación al uso de las tecnologías. Es decir, bueno, cuando uno tiene otros entornos y tiene otros espacios, puede poner límites y decir, bueno, listo, son tantas horas, después salís, corres, te vas, ves a tus amigos. Pero cuando todo pasa por ahí, ¿no? Cuando toda la socialización que tenés con tus abuelos, con tus amigos, con tu familia, con la escuela, pasa por lo digital, es muy difícil poner ese límite, porque no existe más esa barrera, ¿no? Entonces, ¿cuánto más demanda de poner el cuerpo, que no lo tenemos, porque estamos totalmente agotados, los adultos que estamos cerca de estos niños y estos adolescentes, ¿no? Sí. Digo esto porque es como, porque no quiero decir que la solución somos nosotros, porque también estamos agotados y también estamos como que no nos queda resto y no estamos presentes ahí. Es decir, podemos estar al lado de nuestro hijo o nuestra hija cuando está conectado o está escribiéndole a alguien. Esto, por ejemplo, está teniendo una conversación con sus amigos, nosotros no sabemos el tono de esa conversación, si esa conversación es violenta, si no es violenta, cómo le escribe, ¿no? ¿Qué está diciendo? Entonces, sí nos mostró que el límite es muy finito, que tenemos que estar muy atentos y que también para estar más atentos tenemos que tener más tiempo, cosa que no lo tenemos. Entonces decir, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo desde otros espacios todos tienen que estar enseñando digo, no es solamente de la ciudadanía digital hablar de la cultura democrática, ¿no? Digo, sí. Es transversal a todo lo que hacemos, que sea así. Pero bueno, nada. Ahí algo yo sí que, perdón, que quería agregar algo a esto porque me pareció como muy interesante esta pregunta que pregunta puntualmente por las niñas y adolescentes en relación al impacto de la pandemia, ¿no? Todavía la verdad es que no tenemos datos concretos porque estamos todavía atravesando la pandemia y el aislamiento y yo me imagino que estas son cosas que las vamos a ver más adelante, pero me imagino que uno de los impactos grandes que también debe haber tenido en relación puntualmente a la deserción escolar, que la pregunta venía por ese lado, el tema del desarme del sistema de cuidados externo, o sea, justamente que no puedan ir los chicos y las chicas a los colegios y las guarderías y demás, también hizo que los hogares
requieran más manos de cuidado. Y generalmente esas manos suelen ser de las niñas mayores o adolescentes en los hogares. Entonces habría que ver cuál va a ser la repercusión que tenga en ese sentido, ¿no? Sobre todo en las poblaciones más vulnerables, donde hay menos recursos y donde hay menos posibilidades, si muchas de estas niñas adolescentes por ahí tomaron roles más relacionados al cuidado de hermanos y hermanas y de gestión de tareas del hogar, debido a que, bueno, la escuela o los dispositivos que existían para ocuparse de eso dejaron de estar presentes durante la pandemia. Nada, es algo que lo dejo como una reflexión para ver qué es lo que pasa, pero me imagino que no va a ser el mismo impacto en varones adolescentes que en mujeres adolescentes, para pensarlo a largo plazo. Bien. Bueno, muchas gracias. Eh, La brecha es muy grande en las zonas alejadas de Montevideo, claro, en el Uruguay profundo, y fue sumamente difícil llegar a los muchachos, la gente se vio como invadida cuando entrábamos a sus hogares. Es que sí, en los hogares con menos recursos y con menos acceso fue muy difícil acceder, y hay algo de invasivo en ese acceso, porque antes estaba la institución de por medio, ahora de golpe esa institución ya no está presente, entonces el uno a uno siempre es más violento en algún punto para la persona que está siendo buscada o está siendo a la que tratamos de acceder. Pero bueno, sí, son cosas de las que vamos a tener que aprender sí o sí, me parece, para ver cómo salimos de esta situación. Bien, bueno, muchísimas gracias, Georgina y Paz. Sin duda, bueno, les transmitimos algunos de los comentarios, pero bueno, destacan que ha sido muy clara la exposición y sin duda que bueno que esta temática da para seguir mucho más y esperemos bueno poder tener otros encuentros en estos tiempos para seguir dialogando sobre esta temática. Sí, así que bueno, muchísimas gracias por haber participado y les agradecemos a todos bueno quienes nos acompañaron en esta actividad, y los invitamos también a visitar el sitio de Ciudadanía Digital en el portal Ceibal, donde también encontrarán más información sobre la temática y propuestas para desarrollar en los centros educativos. Muchas gracias a todos, que pasen bien. Nos despedimos. Muchas gracias.